Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora a través de la gran cadena exitosa. Estamos también en YouTube, estamos en Instagram, en Spotify y hoy estamos al último día de la semana laborable, que nos entristece porque cuando nos separamos de nuestros oyentes, por lo menos a mí me da tristeza, ¿no? Anhelo que lleguen los lunes para estar en salsa. Bueno, hoy estamos como siempre en compañía del licenciado, creo que se llama Agustín Sosa Peñalba, creo que se llama, ¿no? Parece ser. Muy buenas tardes, amigos oyentes de la exitosa y este programa Trocha Abierta, y a los invitados y a nuestros compañeros del panel. También está el doctor Jorge Gamboa Rosemena. Un placer estar. Saludos a todos y esperanzado de que el nuevo ingrediente del sancocho panameño, que es el fallo de la Corte sobre el matrimonio igualitario, no nos desvíe del centro, que es la búsqueda de la democracia, porque ahora las pasiones se van a adueñar mucho de los debates y mucha gente que estaba clarita en lo de luchar por la democracia se va a resentir y creará algunas fricciones. Esperemos que no. Hoy tenemos de invitado a nuestro amigo Willy Cochet. Gracias, Willy, por estar aquí con nosotros una vez más, tratando temas interesantes. Buenos días, Agustín. Buenos días, Jorge. Saludos. Buenos días a todos los amigos de Trocha Abierta. Willy, ¿cómo tú haces llegar los podcasts esos que estás haciendo, que están muy buenos, ya te dije? ¿Cómo la gente puede saber de eso? Bueno, además de transmitirlos en mi Twitter, se tienen que hacer usuarios de mi Twitter, pero también están en Facebook y en Instagram, en mis cuentas. Y eso es muy fácil de encontrarlo, solamente poniendo mi nombre y ahí les aparece. Me parece lo que ha parecido interesante de los podcasts, que es una cosa relativamente de un año para acá que he estado haciendo, es que he ido reemplazando mis usuarios de Twitter, que antes eran muchos de Venezuela, de otros países interesados en lo que uno opinara sobre la realidad mundial, se han ido convirtiendo en panameños, lo cual es muy positivo. Por ejemplo, el podcast sobre el Twitter, en esto de las redes sociales, yo no distingo. Yo la verdad es que no manejo ni Instagram ni Facebook, pero me lo incorporan allí. Pero yo sí hago los Twitter. Nadie me hace a mí mis Twitters. El Twitter que yo puse antes de los carnavales sobre el bus accidentado que no tenía seguro, que el Estado tenía que pagar, que era una irresponsabilidad. Solamente ese tweet logró 211,000 menciones. O sea, la mayoría deben ser panameños. O sea, lo cual me alegra que en mis redes sociales ahora se está volcando hacia Panamá. Yo creo que eso va a ser muy interesante ahora que viene la política, pero que me he convertido en una especie de influencer político. Interesante, ¿no? Para mí. No, está bueno y la verdad que lo haces muy bien, Willy. Siempre te he animado a que continúes, porque la verdad que es interesante, aparte del Twitter, lógicamente, ¿no? Pero bueno, Willy, me estabas hablando sobre el tema de los migrantes. Yo dije la vez pasada que el seguro de asiento normalmente son $10,000 por pasajero. Esa es la cobertura. Pero tiene ciertas regulaciones sobre el bus, que si no lo va a manejar el conductor que está autorizado, que si está fuera de la ruta. Hay varias cosas que no sé realmente qué ha pasado en este caso, ¿no? Pero efectivamente yo tengo entendido que las compañías no quieren pagar, pero no quieren pagar no porque no quieran, si total eso no es tampoco mucha plata, ¿no? Es nada para una compañía de seguro. Pienso que es que han faltado a las regulaciones del contrato. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo me alegro conversar con alguien con tanta experiencia en el ramo de seguros como tú, porque, por ejemplo, la Estrella de Panamá en una columna dijo que 10,000 por cada pasajero iban a pagar.
Y otra entrevista que hizo la periodista Elizabeth González de TVN, buscó a una corredora que dijo que no sabía por qué no tenían que pagar. Muy simple. Cuando tú lees la letra menuda de las pólizas de seguro, hay una parte que te dice excepciones de pago. Y algunas son las que tú acabas de mencionar. Es lo mismo que Jorge te ha asegurado en un carro de 5 personas y mete a 10 personas en ese carro. Cuando se accidentan, la compañía va a decirle, óigame señor, pero usted está incumpliendo con lo básico del contrato. Es exactamente lo mismo como el ejemplo que voy a poner. Los incendios en residencias, la gente dirá, pero ¿por qué no los pagan? Porque, por ejemplo, cuando yo he tenido casos así, que te dan el seguro para una vivienda, pero en esa vivienda pusieron un salón de belleza. El salón de belleza produce o genera o absorbe o gasta tanta energía para los cuales los cables hechos para una vivienda no están acondicionados. Se produce el incendio y la compañía de seguro dice, perdóneme, pero usted está utilizando el bien asegurado para algo diferente por lo que lo aseguró. Lo aseguró como vivienda, no como negocio, y simplemente no pagan. Entonces, para mí es penoso, y no estoy jugando con la vida de nadie, como algunos sugieren, simplemente que la compañía de seguro no va a pagar. En un bus tenía 42 personas, iban 66 personas, muchas sentadas en el medio. ¿Cómo va la compañía de seguro? Primero, a decir quiénes son los que estaban sentados que se murieron para excluirlos. Eso no va a pasar. Entonces, realmente, por eso es que no han dicho qué compañía de seguro, tal como yo los reté a que dijeran, y la aceptación del reclamo. Entonces, ese es un reclamo que verdaderamente no lo va a pagar ninguna compañía y lo va a tener que pagar el Estado. Ahora se ha involucrado la autoridad del tránsito. Cuando hicieron un reporte, el bus que supuestamente estaba registrado era rosado. El bus que se accidentó era azul. Situaciones que te reflejan que todo lo hicieron a posteriori. Y las compañías de seguro, tú que estás en ese negocio, Alfonso. Yo trabajé en la Internacional y en la General de Seguros antes de graduarme de abogado. Y tú sabes que los que investigan te descubren todas esas cosas. Entonces, verdaderamente que es una pena el manejo que se le está dando a esto y a muchas cosas en el Estado. ¿Por qué? Porque estamos jugando un juego donde no hay un manager, donde no hay un presidente, donde no hay quien los dirija, donde no hay quien establezca las pautas a seguir. Cada uno hace lo que le da la gana. Yo me pregunto, había una caricatura ayer que sale el ministro nuevo de la presidencia, que por cierto se llama Simpson, como los Simpson esos de las cómicas, y Nito le pregunta, Gaby, y Simpson le contesta, no, soy yo Simpson, ya Gaby se fue, o sea, los han dejado solos. Gaby, que era el que manejaba el gobierno, ahora está en su campaña. ¿Quién más administra el país? Como que no hay nadie que lo administre. Entonces, eso es verdaderamente lamentable y se presenta en un caso como este que tiene los ojos puestos de la comunidad internacional. Yo he tratado de buscar que me den poder porque voy a presentar una demanda, sin embargo no lo he hecho. Inclusive me comuniqué con la Cancillería del Ecuador, pero por supuesto que ellos no se van a meter en un problema de Estado a Estado. Pero sí, es una situación de indefensión para todos estos migrantes que se han ido. Ya reanudaron los traslados hacia Hualaca. Me contaba alguien vinculado con el gobierno de Varela que en los primeros transportes de migrantes los sacaban de Darién y los llevaban a la terminal, y en la terminal se iba cada uno en su bus hacia Chiriquí para llegar a la frontera. Eso cambió porque me imagino que los transportistas de Darién, que no tienen 40 buses y nada más están autorizados para la ruta Darién-Panamá,
esa es la ruta de esos buses, y que los han convertido ahora en buses hacia interprovinciales, hacia Chiriquí. Esos buses no son 40, entonces han traído otros buses, porque el negocio era muy lucrativo, $40 por persona. Entonces ya vemos por qué metían más gente, para cobrar más. O sea, es una vergüenza lo que nos ha pasado, y eso va a salir a flote cuando la compañía de seguro diga, si es que estaban asegurados, diga, no vamos a pagar. ¿Quién va a pagar eso? El Estado panameño. Una pena. Pero bueno, que siga el fiesto, que aquí hay plata para todos, menos para las necesidades que el país requiere. Pero creo que ustedes, los abogados, tienen una máxima que dice que el fruto corre la suerte del árbol que lo produce, algo así. Y si el origen de toda esta trama es lo que llaman eufemísticamente migración irregular, que es ilegal, del lado de allá de la frontera de Colombia le dicen a los que manejan a los migrantes, les llaman coyotes, pero del lado de acá les dicen guías, les dicen conductores, choferes, les dicen los que les proveen de diferentes vituallas para el tránsito, y todo esto con el beneplácito del gobierno, porque sí, como tú lo dijiste claramente, el negocio es grande. El domingo en televisión Radar llevaron al defensor del pueblo, y Jorge Eduardo Ritter, después que el defensor habla de que 500,000 migrantes han pasado en 2 años por Panamá y que pagan $20 al guía, pagan $20 la panga, pagan $40 el traslado en bus, Jorge Eduardo Ritter le dice, oiga, eso es un negocio perverso, indudablemente. Están lucrando de una desgracia humana, y el Estado panameño se hace cómplice. Así mismo es. No hay regulación. ¿Por qué no hay regulación? Porque cada entidad actúa sola. Migración no tiene relaciones con la ATTT. Migración no tiene relaciones con otras entidades. Por ejemplo, el Ministerio de Gobierno. Hay un desorden en todo. Y se proyecta en todos los niveles. Willy, ¿tú crees que este negocio se estaba manejando de manera así, como te digo, democrática, pues poner de esa manera, o estaba controlado por alguien? Bueno, yo lo he dicho, los nombramientos en las entidades son nombramientos políticos. Agarremos el caso de la Autoridad del Tránsito. El primer director de la Autoridad de Tránsito se llamó Miguel Martínez. Creo que es arquitecto. No lo conozco, jamás lo he visto. Tengo entendido que conocía de esa actividad. Fue sacado y nadie explicó por qué lo sacaron. Tengo entendido que no fue por cosas buenas. Nombran al secretario general de la Autoridad de Tránsito como director encargado, Carlos Ordóñez, un abogado que tampoco conozco. Y el segundo es Miguel Alemán, que fue diputado del PRD en San Miguelito. Ese es el único que está nombrado en propiedad como subdirector. Esa entidad la controla gente vinculada con el vicepresidente Carrizo. Y el subdirector es una ficha o responde a Vinicio Robinson y responde a su tío Alemán, el diputado alemán, Pancho Alemán. Entonces, los criterios que se utilizan en las concesiones de rutas, los criterios que se utilizan para los permisos que se dan en forma no técnica, sino en forma al azar políticamente. Entonces, tengo entendido que hay dirigentes que han pedido que esa ruta la cubran conductores de buses del Darién. Sin embargo, repito, no había suficientes buses. Quienes más entraron en ese negocio, que vuelvo y repito, sumamente lucrativo. Pero fue muy irresponsable enviar a una persona que jamás había hecho el trayecto, el señor que murió,
que en paz descanse, con su asistente que también murió, una persona de 70 años que no durmió. El trayecto de Darién allá son como 14 horas. No habrá dormido en todo ese periodo. Entonces, no sé si vieron las fotos que puse de las llantas de esos carros. No hay ninguna revisión. Ahora es que las están haciendo, como le están haciendo a los colegiales. Pero es que todo lo hacen a posteriori, cuando les explota en la cara el problema. ¿Y quiénes pagamos? Nosotros los panameños que pagamos impuestos. Esto, yo tenía entendido que el diputado Vinicio Robinson controlaba bastante este tema. Bueno, es lo que acabo de decir. Es lo que acabo de decir. Como muchos otros temas. Ya. No, dime. No, como muchos otros temas. No vimos los videos que yo creo que jamás a un diputado le han hecho tanta repetición de videos como ese que le dijo a la ministra que respéteme, que yo fui electo y usted le puso a dedo. Qué irresponsabilidad. Tengo entendido que este Río es una excelente persona. Pero digo, primero que era una dama y segundo que ese no es el comportamiento de ningún diputado. Yo fui diputado 9 años y yo no recuerdo que uno vaya ahí a insultar funcionarios. Oye, otro tema que a mí me gustaría tocar es el tema, yo digo que por qué tenemos que tener tantas pasiones, pero que nos llevan inclusive al odio, y el análisis ya se convierte en un análisis sesgado sobre los temas nacionales por las pasiones políticas, por la inclinación política de cada cual. Yo digo que por qué no analizamos de manera fría, de manera ecuánime, las cosas que están sucediendo, y me refiero a las declaraciones de la embajadora en relación a Martinelli, ¿no? Yo lo que sí vi como persona que tiene experiencia en este menester era la insistencia de un señor Atenógenes Rodríguez en que la embajadora dijera de todas maneras que ellos iban a no permitir la candidatura de Martinelli, y eso, tú sabes, como me chilló en el cerebro, ¿no? Yo creo que ella fue bien clara, bien contundente, y no puede decir más allá de lo que quería Atenógeno, que quería Metco. Sin embargo, vi ayer defendiendo a capa y espada a Martinelli, al profesor Escobar. Entonces, bueno, es que ellos están con Dios y con el diablo, ¿no? Pero, ¿qué te parece a ti las declaraciones de la embajadora? Hay un análisis del abogado Rodrigo Noriega en la prensa que analiza el comportamiento de la embajada o de la embajadora o del gobierno de Estados Unidos con Ricardo Martinelli, y te lo plantea así. Primero, cuando llegan los hijos, del día que llegan los hijos de vuelta a Panamá, creo que fue a finales de enero, la embajadora el mismo día anuncia, o el Departamento de Estado al mismo momento anuncia, 1 hora o 2 horas después que arribaron a Panamá, que Ricardo Martinelli ha sido puesto en la lista de funcionarios de extrema corrupción en América Latina. Ese hecho opacó la llegada de los hijos de Martinelli, que por cierto más nunca nadie los ha visto. El segundo hecho que se produce es las entrevistas de esta semana, cuando Martinelli anuncia que va a presentar su postulación a la presidencia de la República en su partido Realizando Metas. La embajadora pide, porque no fue casual que los televisores fueran a entrevistar a la embajadora, ella pide que la entreviste tanto Telemetro como TV2, y la entrevista a Tenógenes Rodríguez por Telemetro y Sabrina Bacal, y prácticamente con el mismo cuestionario, porque si nos damos cuenta casi eran las mismas preguntas. Yo me imagino que la embajadora dijo, yo quiero que me pregunten sobre esto. Entonces, ella tiene derecho de decir lo que piensa de Ricardo Martinelli en base a lo que los archivos del Departamento de Estado dicen de él.
que fue considerada una persona extremadamente corrupta porque aceptó sobornos de empresas que hacían negocios en Panamá. Eso no solamente lo ha dicho de Panamá, de Ricardo Martinelli, lo han dicho de Horacio Cartes, el expresidente de Paraguay, de Atalá Bucarán, de Jorge Orlando Hernández en Honduras, de Porfirio Soto en Honduras, etcétera. Y ahora de Alejandro Toledo, que viene viene asilado, extraditado de Estados Unidos hacia el Perú. Entonces, pedirle a la embajadora que diga que él no puede ser candidato, eso es pedirle a que se meta en asuntos enteramente propios de panameños. Ella no puede decir eso. Entonces, la crítica que le han hecho es que ella dice que Martinelli es un corrupto, pero si gana lo van a aceptar, pero ella no puede decir otra cosa. O no nos damos cuenta de eso. Ella no puede decir otra cosa. Yo creo que en Estados Unidos, observen lo que digo, según lo que dice Rodrigo Noriega, que cuando a él lo postulen de presidente, creo que será en junio o julio, no sé cuándo, vendrá quizás el tercer golpe. Ya ustedes saben cuál es el tercer golpe, que la embajada norteamericana, y aquí sí voy a ser lo más analítico posible, no ha hecho simplemente por el boomerang que representó para ellos hacerle lo que le hicieron a la familia Wackett, en el sentido de que no van a poner a Martinelli en la lista Clinton por el efecto negativo que eso tendría. No en los negocios de Martinelli, que a ellos les importa poco eso, sino en la empleomanía de todos esos negocios. ¿Cuántos supermercados tiene Martinelli? 60, 65, no lo sé. Los centros comerciales que maneja, los negocios que tiene, y ahí habría una estampida de puestos de trabajo que los Estados Unidos no quiere que le atribuyan a ellos. Entonces yo sí creo que van a venir otras medidas y me adelanto a pensar en algunas. Por ejemplo, que a los que están muy pegados a Martinelli también los van a poner en esas listas. Hay una cosa que yo no sé si ustedes observaron el día que presentó Martinelli su candidatura. Los únicos que lo acompañaban, conocidos, fueron Camacho, distante de Alma Cortés, que como todos sabemos no se llevan, y por detrás nuestro amigo, colega Alejandro Pérez. No había más nadie. ¿Tú te diste cuenta de eso, Jorge? No había sí, claro, ¿cómo no? Nadie. O sea, las imágenes lo dicen. Martinelli está solo. Y Martinelli, yo creo que es tarde o temprano, quizás porque es una persona terca, obstinada, que lucha, piensa que siguiendo en esa línea él va a lograr algo, pero yo verdaderamente sostengo lo que he sostenido 3 o 4 veces en el programa aquí con ustedes. Martinelli no va a correr. Y en eso, los Estados Unidos, ¿qué está considerando en Martinelli? Que los está desafiando. Bueno, si tú te quieres meter con los Estados Unidos, ese es tu problema. Yo no me voy a meter a decir otra cosa, pero él lo quiere hacer. Aunque sea subjetivo, la presentación o la llegada de Ricardo Martinelli a ese acto de presentar su postulación para la primaria, se le veía, aunque sea subjetivo, se le veía bastante desmejorado y llevaba un perrito que psicológicamente hace que el individuo que ve la imagen concentre su mirada o su atención en lo disruptivo que es el perrito, para que no le vieran que caminaba avejentado, doblado. No era un hombre erguido, fuerte. Los gringos son muy dados a que, por lo menos en cuentos, hacen que cada presidente parezca un soldadito rectecito, porque eso gana imagen. Pero este venía como si lo hubiera atropellado no sé qué manada de búfalos. Y yo siento de que está desmejorado, está en sus últimos estertores en la vida política. Además, no olvidemos otra cosa, Willy, de las declaraciones de la embajadora. Confía en la justicia panameña. Los gringos han criticado la justicia panameña, a más no decir. Le están poniendo tal vez la bola en el campo de la justicia panameña, para lo que ellos indudablemente no pueden decir, pero que no quieren que Ricardo Martinelli sea presidente.
Así mismo es. Yo estoy de acuerdo contigo. De pronto van a acelerar procesos, ¿no? Que deben tomar en el tiempo mucho. Y porque la única manera, tú que eres abogado, Willy, yo soy pichón de abogado, como dicen aquí, la única manera de inhabilitar a Martinelli es que sea condenado. Pero de acuerdo a análisis de otros abogados, se ha dicho que los tiempos no dan para poder procesarlo y condenarlo. Al menos que aquí hagan, por orden de la embajada, un trabajo récord. O sea, récord que decir, de aquí al mes de mayo tú estás condenado para que no puedas aparecer. Porque eso, yo digo, pienso que es lo único que inhabilita a Martinelli. Otra cosa no. Sí, yo pienso que algunos abogados piensan que no dan los tiempos, otros abogados piensan que sí dan los tiempos, si se aprietan los cinturones, porque aquí cuando la justicia quiere ser rápida, es rápida. Cuando quiere ser lenta, miren ustedes el fallo que como tú bien dijiste, Jorge, el fallo del matrimonio igualitario se demoró 7 años y nos está haciendo olvidar otras cosas importantes. Eso va a pasar y demandarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que quieran. Yo en ese tema no me he metido porque son temas que disrumpen, te hacen evitar enfocarte en el problema básico del país, que es la falta de democracia. Y la falta de democracia es también la justicia, también la desigualdad, también los derechos humanos. Así que yo pienso que si la justicia puede ser rápida, podrá ser rápida. Pero yo creo que Martinelli no va a correr. Quizás una de las razones por la que acaba de decir Jorge, su estado de salud se le ve deteriorado. Las personas que lo conocen te lo dicen, pero se ha quedado solo. Fíjate tú que ninguna de las personas que está en la directiva de realizando metas, y no voy a mencionar nombres porque me van a decir, sí, yo estuve, que tú sabes, pero yo estaba enfermo, no estaban allí, estaban dos enemigos entre sí, Camacho y Alma Cortés, que son enemigos públicos, uno de un lado y otro del otro lado, y por allá atrás, como sacando la cara para decir, aquí estoy yo, también estaba Alejandro Pérez. Entonces, pero ahí no estaban sus abogados, no estaban sus dirigentes, y eso me llama la atención. También, como tú dices, me llamó la atención el estado físico en que él se presenta, porque yo creo que él es una persona que ha recibido muchos golpes, que ha estado sujeto a muchas presiones. Él no es un chiquillo, él tiene la edad de mi hermano, 70, 71, porque estuvieron juntos en la escuela. Y bueno, de acuerdo a los partes clínicos que daba su esposa, hasta la extremaunción le iban a dar en una oportunidad. ¿Tú te acuerdas, Jorge? Porque estaba pero bueno, él sabrá lo que hace. Él sabrá lo que hace. En contraparte de lo que estamos hablando de Martinelli, ¿cómo viste? Para mí fue un show mediático y para mí fueron prácticas de tipo dictadura. La presentación de Gaby Carrizo en su presentación de donde se postula como precandidato a la presidencia, para que para mí, muy personal, él huele a derrota del día que él dijo que yo quiero ser candidato o lo están mandando a ser candidato presidencial. ¿Cuál es tu percepción de eso? Te cuento lo que me dijo un PRD. Parece que se les han olvidado los tiempos de Noriega, cuando Noriega hacía concentraciones y todos los funcionarios públicos tenían que acudir a las concentraciones, se engañaban, porque si en el 89 el Tribunal Electoral aceptó que nosotros, los de la oposición, habíamos ganado 3-1, imagínense lo que de verdad ocurrió, que ganamos 4-1, porque ellos hicieron muchas trampas. Entonces, primero que todo, lo que ha hecho Gaby Carrizo hasta el momento no ha sido positivo. Y hay 3 hechos que menciono. El primero, el día que anuncia su deseo de correr en un acto, en una entidad no gubernamental, en un auditorio en Penonomé, esa semana, hasta el sábado, estuvieron
funcionarios del gobierno de 14, 15 entidades haciendo trabajos en Penonomé. ¿Para qué? Para que los funcionarios pudieran acudir al acto de Gaby. O sea, segundo, al día siguiente de su postulación hay un hecho que quizás por no meterse con un señor mayor, el padre del vicepresidente, los medios no lo han destacado. El padre de Carrizo se apersona a la alcaldía de Penonomé en una forma prepotente, exigiendo que le den algo que no se lo pueden dar, y dice, hey, denme eso porque yo aquí voy a tener mucho poder cuando gane mi hijo. Ese es el segundo hecho. Y el tercer hecho es la postulación que la hacen en horas de la tarde. ¿Para qué la hacen en horas de la tarde? Para que vayan los funcionarios. Para que vayan los funcionarios. Y lo peor de todo, como están tan infiltrados de gente descontenta, sale a la luz un audio de una funcionaria que les dice a una entidad, me imagino que lo repitieron en varias entidades, mándenos la lista de los que vienen para darles gorra y le vamos a dar algo adicional. Ese algo adicional sabemos qué es un billetito. Claro que Entonces, sí. yo no creo que ha comenzado con un pie derecho, no, en lo absoluto. Ayer me decía, pero ya todos los diputados lo están apoyando. Bueno, no son todos, porque Zulay no lo está apoyando, Cristiano, pero la mayoría. Pero yo digo, esos diputados que hoy los están apoyando son los primeros que lo van a abandonar cuando vean que el barco se está hundiendo y que lo que a ellos les interesa no es ser el candidato presidencial, sino ellos como diputados, porque ellos han aprendido que como diputados en oposición ganan mucho más que como diputados en oposición, en gobierno. Miren todas las partidas del PAN que les dio Martinelli, miren cómo los compró Varela, que hasta incidió en la elección de Pedro Miguel González como secretario general del PRD frente a Ernesto Pérez Valladares por la cantidad de nombramientos que le hicieron a todos los delegados de el PRD en la asamblea, y que a mí me tocó denunciar, pero la Contraloría, con pruebas en mano, no quiso mirar a ese asunto de ninguna manera. Entonces, yo creo que ha comenzado mal, Agustín, sinceramente. Yo considero, Willy y Jorge y Alfonso, de que, un ejemplo sencillo. Un hombre que lo dije en el programa ayer, creo que lo comentó anteayer, y yo decía que el Toro Valladares es un tipo político zorro viejo, un político que sabe, conoce, un hombre inteligente, un hombre que cuando él quiso ser secretario, él básicamente se bajó del bus. Cuando él quiso decir o tratar de ser candidato en la elección del 2019, él se retiró porque él se dio cuenta que no llevaba ese chance dentro del conglomerado del PRD. Sin embargo, él está apoyando a una figura que es evidente. O sea, esto no es un tema de que tú a quién quieres engañar, porque no puedes engañar a un pueblo, porque hoy tenemos este aparato que se llama celular y tú ves todas las incidencias que pasan del gobierno, que pueden ser verdades o muchas mentiras, pero el pueblo ya caló una verdad para ellos propiamente. Llevar a una persona que saben que no va para ningún lado. Entonces, lo que me lleva a pensar a mí, y también lo vengo sosteniendo, y te pido tu opinión, Willy, que estás como invitado, es que ellos están buscando una derrota, no solamente inminente, una derrota que sea bien aplastante para poder reestructurar, porque el PRD tiene que reestructurarse después de las elecciones de 2024, donde venga esa derrota, porque si no hacen esa reestructuración, pero para poder ser una reestructuración mucho más potable, es llevar precisamente al PRD a una derrota grande para poder renovarse para el 29. Y eso es lo que estoy pensando, porque ahora mismo en este momento es evidente que Gaby Carrizo no goza, tal vez ni siquiera del partido, de la popularidad como para que él pueda ser candidato, y si fuera que lo impongan y gana, en el general el pueblo panameño no va a votar por RD y menos por Gaby Carrizo. No sé cuál es tu opinión. Yo creo que Gaby Carrizo sí va a ser el candidato elegido por la primaria PRD y va a ser el candidato final del PRD. Eso no significa que vaya a ganar. Claro. Por allí se está diciendo que Martín va a ser postulado por otros partidos y que él aglutinará a la gente descontenta del PRD, que se manifestará a través de Pedro Miguel González y a través de Cristiano Adames, y partirán al PRD.
aquí hay que mirar la política latinoamericana. El partido más grande que hubo en Venezuela se llamó Acción Democrática. En las dos ocasiones que Acción Democrática se dividió, ganó la oposición, que era COPEI, los socialcristianos, los demócratas cristianos de allá. Primero, con Luis Beltrán Prieto Figueroa, con el Movimiento Electoral del Pueblo, se dividieron y ganó Caldera. Después, con el candidato presidencial, que era el presidente del partido, Barrios, y ganó Luis Herrera Campins. Entonces, yo creo que el PRD va hacia una división. ¿Por qué? Porque desafortunadamente un partido que mal o bien ha tenido una presencia en Panamá en los últimos 50 años, porque el PRD no es que nace con la democracia como algunos piensan, no, el PRD nace en los cuarteles y está vinculado estrechamente al gobierno militar, aunque digan que no, que ellos no estaban de acuerdo con Noriega, pero sí se van a Torrijos, y Torrijos era lo mismo, era un gobierno dictatorial. Sin embargo, yo pienso que el PRD está controlado hoy por lo más indeseable que puede tener un partido. Y es así. El PRD está controlado por un grupo de personas que no se caracterizan por su mística, su idealismo, su honradez, su pensar en el futuro de la patria. Es un grupo que se ha enquistado en el partido y lo controla. Es una realidad. Y eso no lo digo yo, lo dice Ernesto Pérez Valladares en sus críticas a la actual dirigencia del partido, lo dice Martín Torrijos en las categorías que ha dado sobre cómo está el partido. O sea, lo que nosotros vemos, lo ven líderes del PRD. Entonces, yo lo que creo es lo que tú dices. Y eso que está ocurriendo hoy con Martinelli, y yo pienso lo mismo, y con lo que tú me preguntaste al principio del programa, fuera de lo de Cholo Chorrillo, todo eso, es lo de Yunya, todas esas son situaciones que van a desenmascarar esa cúpula PRD. Por ejemplo, el caso de Yunya, cómo lo liberaron en Colón, cuánto tuvieron que pagar para liberarlo en Colón y que se desapareciera, y ahora lo encuentran en España. Sabemos que en España los españoles ayudaron, pero ahí está de la DEA, de la CIA, del FBI. Entonces, este señor, Yunya, tenía un abogado que lo matan en el 2020, y que era el asesor jurídico del alcalde de Colón. O sea, están todos mezclados, es una mezcolanza de corrupción, de esos entramados delincuenciales. Me dicen, Willy, ten cuidado con lo que dices, pero digo, las cosas hay que decirlas. Entonces, ahora Cholo Chorrillo, que ya el ex director del Consejo de Seguridad, Rolando López, ha estado diciendo que eso va a traer consecuencias en mucha gente importante. Aquí parece que él tiene como una disputa con Ricardo Martinelli, pero esas son situaciones que se nos escapan a nosotros del control porque no las conocemos y nada más las conocen a las internas de los departamentos de seguridad de los países. Miren, aquí acaban de condenar en México hace 2 o 3 semanas a Genaro García Luna, que es el secretario de seguridad de Felipe Calderón, y hay un artículo que me lo va a publicar la prensa donde yo analizo, porque estuve en México y me interesó comprar sobre este tema y venía siguiendo el caso. El próximo va a ser Felipe Calderón, el expresidente de México, porque la complicidad, el entramado de corrupción con el crimen organizado que hay en México es algo increíble, ¿no? Gracias a Dios que no ha llegado aquí, pero ¿quién está deshilando todas esas cosas? Los Estados Unidos. ¿Y por qué no lo van a hacer aquí también? Y creo que lo de Yunya, lo de Cholo Chorrillo, todo eso nos va a hacer llegar a la conclusión que te voy a decir. Los Estados Unidos sí es cierto que le ha puesto la prueba a Martinelli, pero le ha puesto la prueba también a todos los políticos en este tipo de negocios. Y lo que viene aquí es una hecatombe, porque hay más de lo que uno piensa
No, y no solamente del PRD, de Cambio Democrático, del panameñismo, que hay diputados metidos y que llegan hasta las hermanas, los cuñados, pero no llegan al verdadero jefe, el que mueve las maracas, como dicen, ¿no? Entonces yo creo que estas son situaciones que nos deben preocupar y dar algún halo de esperanza de que ojalá, si aquí no se ha podido acabar con eso, que nos lo acaben de afuera, enhorabuena. Pero esto puede traer, mira, lo que pasa es que, y como tú dices, los estamentos de seguridad están claros y saben quiénes son. Lo que pasa, como tú dices, hay muchos peces gordos que no se atreven ellos a caerle, ¿no? Pero esto, mira solamente lo que pasó anoche en Colón. Llegaron unos sicarios con metralleta en mano a tirar balas y ahí hirieron como a 14 personas y murió una persona en Colón. Y eso es parte de lo que es este tema del sicariato, el tema del narcotráfico. Y que si las autoridades nuestras no hacen algo, esto se va a convertir en una Sinaloa. Se va a convertir en un cartel aquí donde aquí no vas a poder salir porque tú vas a estar y vas a llegar a matar gente porque hay que matar a uno. Esto se puede convertir, yo no quiero llegar a ese punto de analizar lo que podemos ser un Medellín. Porque aquí el problema aquí que en Medellín había un solo cartel, un solo jefe. El problema en Panamá, que es un país tan pequeño, hay muchos jefecitos y muchos jefes que están tratando de conquistar el mercado y conquistar una situación que los estamentos de seguridad no están haciendo su debido trabajo y esto puede traer consecuencias muy nefastas, como ya estamos viendo, y me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque mira lo que pasó en Colón anoche. O sea, llegaron a un cuadro deportivo donde estaba lleno de jóvenes, que yo no puedo tampoco señalar que todos los que estaban jugando están metidos en cosas de narcotráfico, porque menos que hay jóvenes decentes que van a esparcir en ese cuadro y llega un grupo de personas y ametrallar con armas pesadas. Digo, eso es delicado. O sea, o se pone el Ministerio de Seguridad o como tú acabas de decir, Willy, bueno, entonces que venga el foreigners, el extranjero, la embajada norteamericana que haga el trabajo, porque aquí no se puede hacer y venga ese descalabro que tú estás diciendo para poder que esto se subsane, porque esto Panamá es un país tan pequeño y que por tener esas dos costas y en un país tan angosto, aquí entra una cantidad de droga inmensa y que los gringos también lo saben. Y como saben quiénes son en este país, los que andan en esa vuelta. Mira cómo han convertido a la zona libre. Es un coladero de contrabando. Por eso que yo decía al principio, no hay una política estatal, no hay quien mande. Cada uno hace lo que le da la gana. Y entonces son autoridades de otros países. Por ejemplo, tengo entendido que hay una campaña contra la zona libre. Y lo primero que dicen es, es una campaña contra Panamá. No, señores, no estamos haciendo las cosas bien, aceptémoslas. Por ejemplo, cuando Naciones Unidas, y esto lo voy a contar porque fue así, y no voy a mencionar el nombre del funcionario, hice el comentario de que estábamos quedando muy mal con aquellas denuncias que hizo las Naciones Unidas, que yo conozco al responsable de Naciones Unidas en el tema de los migrantes, que es Felipe González, que fue comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un chileno, cuando yo estuve allá, muy respetado, que dijeron, ¿se acuerdan? Que agentes del Senafrón y Migración, a cambio de favores sexuales, permitían que los migrantes siguieran y le pagaban los $40. Y yo le dije a este funcionario, le mandé la noticia y me contesta, siempre la agarran con Panamá. Panamá nunca puede hacer nada bien. Le dije, oiga, no se me vengan a hacer las víctimas ahora, porque todo esto ha sido buscado. La reputación de Panamá no es que nos han irrespetado, no es que nos han dañado esa reputación. Nosotros nos las hemos dañado por la falta de justicia, por la falta de oportunidades, por la corrupción rampante que hay. Miren, ahora Pineda resulta ser un gran terrateniente y en la oportunidad Yanivel Ábrego lo fue. Y nunca me olvido que una vez en un programa de televisión que estaba José Muñoz, cuando me invitaban a la televisión, porque ya no me invitan hace mucho tiempo, había alguien que habló, hizo un comentario sobre las tierras que había recibido Yanivel, y José Muñoz, que en ese tiempo era aliado de ellos, dice, no es mentira, que no sé qué. Y ahí estaba Rolando Mirones, que en el tiempo de Martín fue director general de ingresos, y dice, no, es verdad lo que es el licenciado Coche.
Cuando Yanivera pidió esas tierras, la dirección, el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, se las negó porque era un precio irrisorio. Vino Martinelli y sabemos qué es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, ella salió como independiente. Si tú te sumas acá, yo te vendo las tierras al precio que tú quieres. Ahora igual se lo han hecho a Pineda. O sea, todas esas cosas van a tener que ser... Te cuento otra cosa, Willy, que aquí hay una ausencia total del presidente de este país que tanto se jactó. Yo quiero pensar que el hombre no está saliendo a los medios. Agustín, tiene una nación sin Estado. Agustín, somos una nación sin Estado. No, estoy de acuerdo. O un Estado fallido. O sea, aquí en Panamá todo va como cometa reventada. No hay una organicidad de nada. Y más aún ahora. Del músculo del que está en el poder en un momento dado. Y más aún ahora va a haber ausencia porque ahora están más enfocados en cómo puedo montar a Carrizo, cómo puedo hacer mis movimientos políticos más allá de lo que es el país, porque el presidente, lo único que tú ves aquí son noticias de que él anda haciendo publicidad, haciendo campaña, porque se fue a los Nove, de que apoyaron, porque los Nove amenazaron hace 3 semanas que iban a cerrar y le cayeron allá de que para organizar y apoyarlos. Pero tú te das cuenta que hay un presidente totalmente ausente de toda la realidad. Y ahora lo único que tú escuchaste, escuché yo ayer diciendo que él mandó a retirar de la mesa de negociación el tema de las minas. Y me encuentro con una cuña publicitaria donde dice la compañía, yo le dije que hagamos un acuerdo en enero de 373 millones de dólares y ellos me cambian la regla del juego. ¿Y esa regla del juego cuál es? Entonces, pero ¿por qué pones una cuña así? ¿Por qué no dice cuáles son las reglas del juego que te cambiaron? Porque aquí no hay seriedad de parte y parte. Porque uno no quiere decir cuánto está pidiendo y el otro no quiere decir cuánto yo quiero dar y no puedo dar más allá de lo normal. Y entonces te encuentras que aquí estamos en una situación donde ese tira y jala, y por un lado el gobierno diciéndote que la empresa es mala y perversa, y por otro lado otro diciendo yo quiero, porque yo habíamos quedado un acuerdo, pero me están pidiendo otra cosa que no estaba dentro del consenso. Ahora, ¿pero qué fue? ¿Qué te pusieron? Yo lo que pienso es que hemos estado abanicando tesis de que Martinelli no va a correr desde la época en que se dio el juicio por los pinchazos, después cuando se llevaron para Estados Unidos, y siempre estamos esperando como una varita mágica que desaparezca Martinelli, que es una realidad que eso no lo puede negar nadie. A mí realmente no tengo nada que agradecer a Martinelli, todo lo contrario. Yo pensaba que Martín iba a lanzarse al ruedo, pero dice Pedro Miguel que no aceptó. Dame la razón ahora a mí, dame la razón, que te lo dije en un principio, nunca me aceptaste eso. Dame la razón. Oye, Martinelli es el Noriega del momento. Toda la oposición en Panamá se unió porque veían a Noriega como el perverso. Ahora mismo la oposición o los que dicen ser oposición ven a Martinelli como el perverso. Bueno, por algo bueno va a traernos, por lo menos la unidad, porque definitivamente esos ataques a veces descabellados y ¿cómo se llama? Sin lógica contra Martinelli, nos indican que es lo mismo que el señor Manuel Antonio Noriega. Si no hubiera habido alguien que aglutinara a la oposición, el país no hubiera cambiado, por lo menos no hubiera intentado cambiar en los finales de los 80. Aquí ahora mismo es Ricardo Martinelli, para él mala suerte, pero para el país buena suerte de que un individuo que fue una catástrofe como gobernante, porque robó pero hizo, ahora sea el que se le enfile toda la pregunta la pregunta que yo hago sin ser abogado, ¿dónde está el caso que ninguna prueba, ningún caso, no tienen prueba? A Manuel Antonio Noriega tampoco habían pruebas y casos. No estamos hablando de todo el mundo estaba contra Noriega. No estamos ese hablando... argumento tuyo no tiene sentido, mi estimado amigo. O sea, en política la percepción es la realidad. Es que voy a terciar. Este no es un asunto jurídico, este es un asunto eminentemente político. ¿Le conviene al país la presidencia de Ricardo Martinelli? Definitivamente que no. Hoy hasta los amigos de él salen huyendo de él porque tienen terror de que les caiga la maldición del ratón Mickey.
de que les quiten su visa, porque para muchos panameños el ir a los Estados Unidos es su medio de vida, su sueño eterno. Sí, es una tragedia eso, pero es una realidad. Aquí nosotros aprendimos de los gringos lo malo. Lo malo es esa sociedad de consumo. No aprendimos lo bueno que quizás nos quisieron enseñar, y que aquí en Panamá es uno de los países que menos habla inglés, a pesar de que tuvimos a los gringos aquí tantos años. Los panameños no saben hablar inglés y estamos en los peores niveles en América Latina. Let me ask you a question for you. Pero mira, lo que quiero decir es, aprendemos las cosas malas nada más. Si Martinelli, ok, vamos a poner el caso, como tú acabas de decir, Willy, que no le conviene a Martinelli al país. Ok, no le conviene, vamos a poner ese punto de vista que no le conviene. ¿Qué nos conviene entonces? ¿El PRD con esto carga de sinvergüenzas o una alianza supuesta que creo que está debilitándose con Rómulo Roux y los panameñistas y ese poco de partiditos que andan por ahí? ¿Dónde está la resolución entonces? Tenemos que entonces buscar una alternativa. La resolución va a estar en nosotros mismos. Yo creo que a medida que pasan los días las cosas van despegándose. Ya el PRD tiene un candidato, ya realizando metas tiene su candidato con toda la artillería que le está cayendo. Yo creo que las cosas se van aclarando. Martín dicen que va a correr con otros partidos y ahí se va a llevar a la izquierda local y la izquierda internacional lo va a apoyar. Yo creo que todavía todo no está escrito. Lo que sí me parece que puede llegar a ocurrir, y lo voy a decir en términos bastante coloquiales, yo creo que Yanivel, que actúa por Yanivel y por más nadie, va a quitarle el partido a Rómulo. Esa es la primera premisa. La segunda es con quién se va a ir. No se va a ir con Martinelli, porque yo creo que Martinelli no va a correr, entonces se va a ir con el PRD. Entonces el PRD, sumando a la gente de Cambio Democrático en manos de Yanivel, pensará que con ese poderío podrá ganar las elecciones. Pero eso nos da una ventaja, como decía. Va a poner a todo el estiércol en un solo lado. Así que nosotros no vamos a tener que oler el estiércol en un lado, el PRD, y en otro lado el robó pero no hizo, pero hizo. Y entonces vamos a tener la oportunidad de construir un equipo que espero que sea de transición, porque el país requiere un proceso de transición. Aquí hay muchas cosas que se han dejado al margen. Y alguien me decía, pero ¿y si no gana la asamblea esa persona independiente? Digo, muy sencillo. Aquí el presidente que ponga en su lugar a una asamblea que lo chantajea, pero de una vez el primer intento de chantaje de esa asamblea, y se pare firme, ¿a quién va a apoyar la población? ¿A la asamblea o al presidente? Va a apoyar al presidente. Lo que pasa es que aquí hemos tenido presidentes que se han ido por el lado fácil. Martinelli, ¿qué hizo? Compró los diputados. Varela, ¿qué hizo? Los alquiló, y cuando se venció el arrendamiento se le voltearon, porque Varela hasta eligió las autoridades del PRD con Pedro Miguel González como secretario general. Entonces, si aquí viene un presidente y viene una asamblea donde calculo que algunos de estos tipos van a salir electos, y lo chantajea, si él se para firme, yo creo que sería el momento de decir, se cierra la asamblea. ¿La gente qué va a hacer? Sí, pero estamos... Tú dices... Pero tenemos que tener una persona así. Pero Willy, está bien, estamos de acuerdo con lo que tú dices, porque eso es lo que anhelamos los ciudadanos. Se nos fue el tiempo. Diferente. Se nos fue el tiempo. Bueno, un momentito. Lo que quiero decirte es, si tenemos el estiércol de un solo lado, del otro lado tenemos la paja que alimenta el estiércol, porque no es que vaya a encontrar el otro lado, porque ¿quién es el candidato al otro lado que puede dar el favoritismo que tú estás pidiendo? Y vamos a buscar. Entonces, eso es lo que entonces hay que buscar una puerta de alguien que nos aboquemos a esa persona y que podamos decir, tú debes ser un liderazgo conjunto, un liderazgo colectivo. Antes de terminar, obviamente yo siento que estamos igual que en el 89 esperando que los gringos nos arreglen los problemas de Panamá. Yo siento que Martinelli, para mí entender,
sí va a ocurrir para las elecciones. Y los gringos no van a hacer nada como no han hecho en ninguna parte porque tienen una política errática totalmente. Bueno, vamos a ver, ¿no? Y Martín que pueda correr por otro partido, el que corra, mira, el que corra después que no sea lo que tenemos actualmente, bienvenido sea. Pero bien, te agradecemos, Willy, haber estado con nosotros. Siempre es un agrado tenerte como invitado aquí al programa Trocha Abierta. Si los canales de televisión no te dan chance, bueno, voy a montar un canal pues para que puedas hablar. Gracias por Estuvimos, invitarme. estuvimos en compañía de Agustín Sosa Peñero, el doctor Jorge Gamboa Semena, el licenciado Guillermo Cochet, que sigan en la pista al Twitter para que vean los podcasts que está sacando, muy buenos, por cierto. Y Gracias. estamos en YouTube, en Instagram y en Spotify. Así que les habló Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo, para que le vuela. Feliz fin de semana y que Dios los bendiga a todos. Igualmente. Hasta luego.